Les invito en esta hora para que estemos en la meditación de la palabra del Señor. Quiero hablarles de las instrucciones divinas. Las instrucciones divinas. Y para ello quiero tomar lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 15, el verso 4. Carta a los Romanos, el capítulo 15, el verso 4, donde las Sagradas Escrituras nos dicen de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria al Señor. Las cosas que se escribieron antes. Y qué bueno nosotros tomar esto de la palabra del Señor y darnos cuenta qué es lo que está escrito antes, que sirven para darnos a nosotros esa enseñanza de paciencia, esa enseñanza de consolación, que tengamos esperanza. Y qué bueno mirar esto a través de las Sagradas Escrituras. Y aquí es bien importante mirar algo que encontramos bien especial allá en el Antiguo Testamento. Y quiero que usted me acompañe, por favor, a lo que dice la palabra del Señor allá en Josué, capítulo 3. Hay mucho que contar de las cosas que se escribieron antes. Hoy solamente quiero mencionarles esta. En Josué, capítulo 3, el verso 7 nos dice las Sagradas Escrituras: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, ahí estaré contigo. Tú pues mandarás sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, fíjese usted esto es muy importante, tengamos en cuenta. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque miren ustedes, allí eso es lo que quería resaltar. En el tiempo de la siega, el Jordán, el río Jordán, solía desbordarse por sus orillas.
Y fíjese lo que dice el verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo, aleluya, mire esto, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay unas instrucciones que vienen de parte de Dios para el Israel. Y esas instrucciones de parte de Dios demandaban de Josué la obediencia. Y es bueno que nosotros tengamos en cuenta en nuestras vidas la obediencia a las instrucciones divinas. Es esencial para que nosotros podamos llegar a nuestra herencia espiritual. Todos nosotros los que hemos recibido el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos unas instrucciones divinas. Hay arrepentimiento, hay conversión, hay bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Hay bautismo del Espíritu Santo para recibir poder, para recibir ministerios, para recibir dones de parte de Dios y poderle servir a Dios y ser testigos del poder de lo alto. Pero hay que seguir las instrucciones, porque algunos piensan que solamente ya habiendo pasado el proceso del arrepentimiento, de la conversión, del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, y algunos que también han sido bautizados con el Espíritu Santo, se han sentado y se han relajado en su vida espiritual. Pero permítame decirle que esta marcha no se detiene. La marcha de la iglesia del Señor sigue hasta llegar a la herencia espiritual que el Señor nos tiene en la patria celestial. No detengas tu caminar con Cristo. No detenga las instrucciones de parte de Dios para nosotros. Es triste, es lamentable cómo hoy hay familias que estamos deteniendo la bendición de Dios por no seguir las instrucciones de Dios. ¿Sabe que el nombre Josué tiene un significado porque el nombre Josué es un nombre hebreo que significa Jehová salva? Josué es el sucesor de Moisés. Y siendo joven, fue escogido por Moisés como su ayudante personal. Y permíteme decirle que el nombre que él tenía antes era Oseas, pero Moisés lo llamó Josué. Así aparece en Números el capítulo 13, el verso 16. Él, Josué, fue uno de los 12 espías y junto con Caleb fueron los únicos 2 valientes. De los 12 espías, solamente Caleb y Josué fueron los que estaban a favor de lo que estaban haciendo para la gloria de Dios. Fueron comisionados para que vieran la tierra prometida. Y solamente Caleb y Josué fueron los únicos que estaban a favor de ese propósito. Hoy tenemos muchos que son llamados, pero tan solo hay pocos que son escogidos. Y esos pocos escogidos son los que verdaderamente tomamos la bandera del Evangelio, los que verdaderamente vivimos la santidad de Dios, los que verdaderamente seguimos las instrucciones del Todopoderoso. Hay ocasiones en donde ponemos en duda la palabra del Señor Jesucristo.
Recuerde, como leíamos al inicio, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que tener en cuenta la instrucción de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. Dios nos está enseñando a través de esto. Hay ocasiones en donde Dios nos ordena y nosotros simplemente lo único que tenemos que hacer es obedecer. Durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra, tenemos que seguir las instrucciones del Señor Jesús. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones del Dios Todopoderoso. Tenemos que reconocer que para poder seguir las instrucciones de Dios, necesitamos una fe firme, una fe inamovible. Necesitamos una fe siempre. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que usted y yo podamos avanzar hacia adelante si no tenemos fe siempre, si no tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos saber que debemos tener una fe sincera a la palabra del Señor Jesús. Y cuando nosotros dejamos que esta palabra de Dios nos hable, cuando dejamos que esta palabra de Dios nos ayude, podemos entender en nuestras vidas algo maravilloso. Y es que el Señor Jesucristo es el único que puede llevarnos en esta marcha de victoria. El Señor Jesucristo es el único que puede conducirnos por caminos de victoria, solamente si seguimos las instrucciones del Todopoderoso. Hay que estar dispuestos a reconocer la soberanía total de Dios. Dios es soberano. Él está por encima de todas las cosas. Él es el único que conoce todas las cosas. Y qué importante cuando en nuestras vidas damos ese reconocimiento a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla que Moisés había muerto y aquel a quien Dios había puesto como el que iba a suceder a Moisés era Josué. Ya Moisés había pasado a la historia. Ya Moisés había hecho el trabajo que se le había encomendado de parte de Dios. Ahora, después de 40 años, en donde Moisés dirigió el pueblo de Israel por el desierto, empezaba un nuevo liderazgo, empezaba un nuevo siervo de Dios a seguir las instrucciones de Dios. Ya Josué se había dado cuenta que Moisés fue fiel en todo, en todas las cosas, pero hubo una instrucción en la que Moisés no hizo caso. Y esa instrucción en la que de parte de Dios él tenía que seguirla a cabalidad, Moisés no hizo caso. Y por no obedecer esa instrucción final, no pudo entrar en la tierra prometida. Ahora Josué tenía esa experiencia. Josué sabía que a Dios hay que obedecerlo en todo lo que él nos dice, en todo lo que Dios instruye en su palabra es para que nosotros le demos curso a ello, le demos esa obediencia debida al Señor. Y fíjense en ustedes que ya teniendo esa experiencia del desierto, ahora asume Josué ese nuevo reto de dirigir el pueblo del Señor, pero ahora lo separaba de la tierra prometida el río Jordán. Para poder llegar a la tierra prometida, tendrían que cruzar por el río Jordán. Y eso me habla a mí en esta hora de el río. Hay un río de mucha corriente que
nosotros como iglesia del Señor tenemos que cruzar. Y es el río del mundo, el río que arrastra a muchos, a millones de personas. Esa corriente mundanal que ya se ha llevado a muchos de los nuestros. Se ha llevado a muchos que se deslizaron en el camino, que dejaron de obedecer las instrucciones divinas del Señor. Y yo quiero que usted y yo en esta hora estemos atentos a la palabra del Señor y por nada en el mundo dejemos de obedecer lo que el Señor nos manda. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor debe oír palabra de Dios, debe oír la palabra que nos instruye para seguir adelante. La obra de Dios debe seguir adelante. Y Josué entendía esto, pues se sabía que la obra de Dios no podía detenerse. Es cierto que acababa de morir un gran siervo de Dios, un hombre que Dios usó para que el pueblo del Señor pudiera ver las maravillas de Dios. En el momento que estamos viviendo, escúcheme bien, iglesia, en este momento tenemos siervos de Dios maravillosos usados por el Señor, siervos que hemos visto que Dios ha usado poderosamente, siervos de Dios que han dejado un legado maravilloso en cada congregación donde Dios los ha puesto. Pero hoy ya no los tenemos con nosotros. Ya ellos ya no están con nosotros. Ahora nos toca a nosotros seguir. Ahora nos toca a nosotros avanzar en lo que el Señor, porque esta obra no se puede detener. Gracias a Dios por esos siervos diligentes, por esos siervos que han dado ese ejemplo a la iglesia. Ya no los vemos con nosotros, pero sus obras siguen con nosotros. Iglesia, así como a Josué había una instrucción de que la obra de Dios debía continuar, así también en nuestro tiempo. Nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. Esa esperanza la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que ahora más que nunca los planes de Dios deben seguir. Los planes de Dios deben continuar. Nadie es indispensable en la obra de Dios, ni siquiera Moisés. Por eso Josué fue escogido por el Señor para que él pudiera continuar y siguiera en la conquista de la tierra prometida. Cuando Josué fue comisionado para realizar esta obra, sé que como humano tenía temores. Sé que como humano habían miedos que podían rondar la vida de este varón de Dios. Pero sabe que Josué escucha la voz de Dios y viene esa esperanza maravillosa. Y el Señor le dice, así como estuve, aleluya, gloria a Dios, así como estuve con mi siervo Moisés, hoy yo también te digo que voy a estar contigo. Yo quiero decirle a la iglesia del Señor que en esta hora está conectada escuchando la palabra de Dios. Así como Dios ha estado con nuestro hermano Larsen en su momento, así como con cada uno de esos ministros o siervos de Dios que han pasado a la historia y que han sido hombres fieles a Dios y han guardado y han peleado la buena batalla de la fe, así como Dios ha estado con ellos. Ahora en nuestro presente, ahora más que nunca, la presencia de Dios sigue con esta iglesia. La presencia de Dios sigue con nosotros. No estamos solos.
Dios no ha abandonado su iglesia. Oh, aleluya. Hoy más que nunca el poder de Jesús sigue guiando este pueblo. Oh, los pastores que estamos ahora al frente de nuestras congregaciones, tenemos la ayuda del Todopoderoso. Dios sigue con esta iglesia. Dios sigue enviando su palabra. Dios sigue dándole a esta iglesia palabra. Dios sigue dándole a esta iglesia dirección. Sigue dándole a esta iglesia palabras de vida eterna, palabras que nos conduce por el camino de la verdad. Esta iglesia que tiene la sana doctrina, esta iglesia que vive la santidad, esta iglesia que se guarda para Dios, esta iglesia que debe tener las vestiduras blancas y resplandecientes para la gloria de Dios, y que nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza. Esa unción fresca del Espíritu Santo debe reposar en nuestras vidas. Tal como pasó con Moisés, que la presencia de Dios estuvo con Moisés, también estuvo en ese inicio para Josué. Y ese periodo que iniciaba Josué ahora, aunque habían temores, Josué tenía que vencer la incredulidad. Los temores tienen que vencerse a base de confiar plenamente en el plan de Dios. Si Dios diseñó el plan, déjeme decirle que el plan de Dios no tiene fallas. Dios no tiene un plan B. Todos los planes en el mundo, aleluya, deben hacer un plan B, porque si el plan A no funciona, entonces hay un plan B. Pero el plan de Dios, déjeme decirle, amada iglesia y amigos que escuchan la palabra de Dios, el plan de Dios no tiene plan B. El plan de Dios es un plan perfecto. El plan de Dios no falla. El plan de Dios nos lleva a la victoria. Solamente tenemos que creer, aleluya. Solamente tenemos que creer. Pastores que están conectados, misioneros que están conectados, iglesia en general, solamente debemos creer al plan de Dios. Solamente tenemos que dejarnos dirigir por nuestro todopoderoso Señor Jesucristo. Si Él nos lleva, déjeme decirle que hay victoria segura. Si es Dios el que dirige tu vida, déjeme decirle que tu final será mucho mejor. Oh, aleluya. Si ahora sentimos la gloria de Dios, permítame decirle que el final de esta iglesia será todavía mucho mejor si seguimos al pie de la letra las instrucciones de Dios. No podemos volver a Egipto. No podemos volver atrás. Quien pone su mano en el arado no mira atrás, porque si mira atrás no es digno del Señor. El Señor no le ha dado a la iglesia espíritu de cobardía. El Señor le ha dado a la iglesia poder, aleluya, y poder para vencer. Nosotros tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Josué tuvo unos años de preparación para luego asumir este gran reto de poseer la tierra que Dios les había prometido desde Abraham. Dios no falla, y lo que hace Dios es maravilloso. Lo que hace Dios tiene que traernos a nosotros esperanza. Y si Dios prometió una tierra prometida y se la dio al pueblo de Israel, cuánto más a su iglesia, esa herencia espiritual que tenemos de recibir y de ser coherederos con Cristo en la patria celestial. Humanamente hablando, a Josué se le había encomendado una tarea verdaderamente imposible. Y aquel debe haber sido un momento
desalentador para los israelitas al verse frente a una barrera, pues estaba frente a ellos el río Jordán. Y cuando se preparaban para entrar a la tierra de Canaán, descubrieron que sería algo inimaginable en que el pueblo de más o menos 2 millones de personas pudiera cruzar un río. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero con todo y eso, al no ser un río fácil de cruzar, era un río caudaloso, era un río turbulento, pero la instrucción de Dios era que debían avanzar y que los sacerdotes que llevaban el arca que representaba la presencia de Dios tenían que pisar el Jordán, lo tenían que pisar. Esa era la instrucción de Dios. A veces nosotros vemos adelante porque la palabra de Dios nos permite ver hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque lámpara es a mis pies. Es decir, que la palabra de Dios me alumbra en el paso que voy a dar, pero también es lumbrera, es decir, me permite ver más allá y me permite ver que la meta, para yo llegar a la meta, tengo que dar un paso de fe aquí. No podemos detenernos. Hay que dar un paso de fe, un paso de fe y otro paso de fe. Y vamos avanzando, y vamos avanzando. Y cada vez que damos ese paso de fe, nos acercamos hacia la meta final. La iglesia del Señor no tiene unas promesas terrenales. La iglesia del Señor tiene unas promesas que son celestiales. Lo que le espera a esta iglesia es maravilloso. Lo que le espera a esta iglesia es algo que no tiene, hermano, ningún precedente. Lo que le espera a esta iglesia es algo sin duda que bien vale la pena batallar, bien vale la pena marchar en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos saber que esta nueva generación que dirigía Josué había sido testigo del poder y la fidelidad de Dios al suplir para sus necesidades cotidianas, porque el Señor les había dado pan enviado desde el cielo. Ahí estaba el cuidado de Dios, la providencia de Dios, el sustento de Dios. Y yo puedo estar seguro que hasta el día de hoy, a usted y a mí, el Señor no le ha quedado grande el sustentarnos. Al Señor no le ha quedado grande el proveernos para nuestras necesidades. Una cosa son las necesidades y otra son los deseos. Pero ¿sabe qué? El Señor ha provisto para nuestras necesidades. Tanto fue el cuidado con el cual Dios sostuvo en el desierto a Moisés y al pueblo, que él pudo decir con satisfacción. Y fíjese, y yo en Deuteronomio 29:5 dice las Sagradas Escrituras: y yo os he traído 40 años en el desierto. Y mire lo que dice la palabra de Dios: vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Ellos habían aprendido a creer en las promesas de Dios y ahora estaban dispuestos a seguir con este nuevo hombre de Dios que les colocaba el Señor al frente para dirigirlos. Así como dice la palabra del Señor en Josué, el capítulo 1, el verso 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Personalmente, yo creo que en mi vida, y lo creo porque yo lo he vivido, he visto a Dios actuar poderosamente.
Y yo sé que Josué lo había visto al lado de Moisés, había visto a Dios obrar poderosamente. La demora para ver a Dios actuar era el mero hecho de obedecer y cumplir al pie de la letra las instrucciones que ahora el Señor le ordenaba. No cabía la incertidumbre, no cabía la insensatez, no cabe en ninguna duda el que en la mente de ellos estuvieran el despreciar todas las instrucciones de Dios. Parece un poco extraño el hecho de que 2 millones de personas con sus ganados y con todas sus pertenencias tuvieran que esperar a la orilla oriental del río Jordán antes de pasar a ocupar la tierra que Dios les daría por heredad. Quizás fuera esta la manera como Dios les demostraría a los israelitas su incapacidad y su pequeñez ante la gran experiencia que les aguardaba. Era sumamente necesario que tan pronto como fuera posible se hiciera en el pueblo una profunda impresión acerca de la importancia de ser dirigidos por Dios. Quizás tú no entiendas el momento que estamos viviendo. Quizás no comprendamos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero si el plan de Dios es que sigamos en fe, que sigamos obedeciendo su palabra, que sigamos viviendo para Él, pues no hay otra cosa que hacer. Y no es mirar la enfermedad del COVID, no es mirar la pandemia, no es mirar lo que dice la gente a nuestro alrededor. Hay una sola instrucción y esa instrucción viene del cielo. Esa instrucción viene a través de la predicación de la palabra de Dios, el de escudriñar las sagradas escrituras, el atender la voz de Dios. Aquí no hay otra cosa que hacer caso sino a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, cree, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Debemos tener absoluta confianza en la capacidad que posee Dios para guiar a su pueblo. Eso es algo vital y lo tenía que aprender allí en ese momento el pueblo de Israel, y hoy nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Aquí no hay que confiar en hombres. Aquí no hay que confiar en lo que dice este o aquel. Aquí hay que creer en lo que dice Jesucristo. Y si Jesucristo lo dice, yo lo creo. Y si lo creo, entonces debo obedecerlo. Debo manifestar en mi vida esa profunda convicción de Dios para nosotros. Y fíjense en ustedes, algo maravilloso. Tenían que enfrentarse al desbordante río Jordán por un término de 3 días. Y el enfrentarse a este desbordante río constituía para ellos un serio obstáculo en todo el sentido de la palabra. Pero tal parece que al detenernos allí, ellos se detuvieron por 3 días. Dios quería comprobar si en efecto esta nueva generación le creía al Señor y podía confiar en él. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que lo que habían vivido en el desierto era un entrenamiento para lo que venía. Y es precisamente cuando pasamos una prueba, cuando pasamos una dificultad, cuando pasamos un momento difícil en nuestra vida, Dios nos está preparando para una victoria mayor. Dios nos está preparando para algo definitivamente maravilloso. Dios no deja a sus hijos abandonados. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y yo quiero decirle que aquel ejemplo que vivió el pueblo de Israel nos sirve hoy para nuestra alma espiritual hoy. Para que nuestra fe no mengüe, sino que aumente en nuestro Señor Jesucristo. Dios
Utilizó el arca del pacto como símbolo visible para dirigir los ojos del pueblo de Israel hacia algo divino. Esto de que el arca sirviera de guía al pueblo era un método de Dios. Y a lo largo de toda la peregrinación en el desierto, el arca siempre había permanecido al centro del pueblo. Nunca había permanecido adelante, siempre era al centro del pueblo. Pero ahora, al desaparecer la columna de nube y la columna de fuego de sobre el pueblo, fue el arca, aleluya, fue el arca del pacto la que tomó su lugar, empezando con el cruce del Jordán. Y aquí viene algo maravilloso. Tenían que seguir la instrucción de Dios. Y la palabra del Señor nos muestra que ellos hicieron lo que el Señor le mandó, empezando por Josué. Hoy los predicadores necesitamos sacar de nuestros mensajes tanto sensacionalismo, tanta emoción, y tenemos que llegar a la esencia, a la raíz de la sana doctrina, porque lo que hace que la iglesia de Dios permanezca es la sana doctrina. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo, para que se sostenga, debe tener un sistema óseo fuerte, debe tener buen hierro para que ese sistema óseo pueda mantener el cuerpo, porque si el cuerpo no tiene el sistema óseo, solamente sería un cuerpo de carne ahí echado. Pero el cuerpo tiene un sistema óseo que debe tener todas las características, toda la fortaleza para que pueda sostener el cuerpo. Y lo que sostiene el cuerpo de Dios es la sana doctrina de la unicidad de Dios, de la fe, del arrepentimiento, de las doctrinas de salvación, del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, mantenernos en fidelidad, el bautismo del Espíritu Santo, el arrebatamiento de la iglesia. Todas estas doctrinas son ese sistema óseo que mantienen a la iglesia firme como cuerpo de Cristo. Déjeme decirle que Dios no puede obrar milagros o maravillas en favor del pueblo donde los corazones no estén en perfecta armonía. Mire usted cómo el sistema óseo está bien conformado y tiene que estar bien unido con la cabeza para que todo funcione a la perfección. La iglesia no verá a Dios actuar si no estamos unidos a la cabeza, que es Cristo, porque Cristo es la cabeza de esta iglesia. Aquí yo no puedo decir una cosa diferente a lo que Dios ordena. La mente de esta iglesia, la cabeza de esta iglesia es Cristo, y Él tiene todo su plan. Él ha diseñado todo su plan, y nosotros como cuerpo de Cristo únicamente debemos seguir las órdenes de nuestro Maestro. Debemos seguir las órdenes de nuestro Dios. Y fíjense ustedes que mirando la palabra del Señor nos muestra que Josué ordenó a los sacerdotes llevar el arca delante. Y sucedió lo más glorioso, porque el Señor le había dicho: apenas ellos coloquen, los que llevan el arca coloquen sus pies en el agua, en el río Jordán, el río se hará en un montón de aguas hacia atrás. Fíjese usted que lo que tiene que retroceder hacia atrás no es usted ni soy yo. Es el río con su corriente caudalosa. Ese río que se ha arrastrado a tantos con la tecnología, con el Free Fire, con todos estos juegos que se está llevando jóvenes, que se está llevando aún adultos,
personas que se están dejando arrastrar por el mal manejo de las redes sociales, por el mal manejo de este aparato del celular. Cuando nosotros no le damos un buen manejo, esa corriente te puede llevar. Oh, pero cuando hay alguien dirigido por el Espíritu Santo, cuando hay alguien que toma la palabra de Dios, cuando hay alguien que abraza la palabra de Dios y sigue con obediencia fiel a la palabra de Dios, ese río no se lo lleva. Puede cruzar al otro lado. Y déjeme decirle, iglesia, así como el pueblo de Israel pudo ver ese día un milagro, como el agua se detenía hacia atrás y pudo pasar en seco. Pasaron en seco hacia el otro lado. Eso nos dice a nosotros: hay una manera de cruzar, hay una manera de llegar, y es siéndole fieles a Dios. Es viviendo para nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, está derramado desde el día de Pentecostés para que tú y yo seamos dirigidos por el Señor, para que no andemos a la deriva, para que no hagamos las cosas a nuestra manera, para que no vivamos conforme a nuestros pensamientos. Ahora la palabra de Dios está cerca de nosotros para que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. No hay excusa para no obedecer la palabra de Dios. Necesitamos santificarnos, porque si no nos santificamos, no podemos ser partícipes de la obra de Dios. Para que usted y yo seamos partícipes de la obra de Dios, tenemos que santificarnos. Es muy cierto que Dios podría ejecutar las obras más maravillosas sin depender de nuestra participación. Para Dios no es problema hacer maravillas. Para Dios no es problema hacer milagros. Él los puede hacer porque Él es Dios. Pero a nosotros, iglesia de Jesucristo, Él nos ha hecho partícipes de esta grande bendición de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy más que nunca debemos usar estos medios, estos impactos evangelísticos. Hay que seguirlos anunciando. Hay que llevar la palabra a todos los rincones. Hay que dejar que el Señor nos use. Él está necesitando instrumentos. Él está necesitando obreros. Y yo no sé si usted quiera obedecer a este mandato divino. Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Esa labor es suya. Esa labor es mía si la obedecemos. Israel y Josué vieron cómo Dios dejó desplegar su poder e hizo ir el Jordán a la parte de atrás. Hubo el respaldo de Dios. Hoy necesitamos permitir que la santidad de Dios, escúcheme bien, iglesia, la palabra de Dios, escúchela bien en esta hora, preste oído a la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos que la palabra del Señor Jesucristo tenga espacio en nuestras vidas, porque si hay palabra de Dios en nuestras vidas, entonces tendremos que obedecer. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos permitir que la santidad de Dios nos inunde por completo. Todo nuestro ser sea inundado con la santidad de nuestro Dios. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Necesitamos que el Espíritu de Dios haga morada en nuestras vidas. Necesitamos nosotros que los principios espirituales estén arraigados y cimentados en nuestra vida espiritual. Si las raíces son santas, también lo serán las ramas. Como dice Romanos el capítulo 11, el verso 16. Hoy más que nunca necesitamos obedecer a nuestro Dios. Josué cumplió con toda fidelidad la tarea
que se le había encomendado y vio el respaldo de Dios. Hoy somos usted y yo los que tenemos una misión, y esa misión debemos llevarla a cabo. Cada congregación, cada creyente, debemos dejarnos conducir por nuestro Señor Jesucristo y poder cruzar al otro lado, pero con el poder de Jesucristo. La honra y el respeto son resultados naturales de una vida totalmente consagrada a Dios. En primer lugar, si usted quiere tener la victoria de parte del Señor, dependerá del grado de disposición que tengamos de hacer exactamente lo que Dios nos ha encargado. Y en segundo lugar, hay que seguir el plan de Dios con Cristo adelante. No avances si Cristo no va adelante. Si Cristo va adelante, entonces avanza. Si Cristo va adelante, entonces dirige tu vida y deja que Él te lleve por el camino de la victoria. Hoy más que nunca, obedezcamos las instrucciones